Stephen Hawking pasó los últimos días de su vida persiguiendo un fantasma, literalmente. Ujú. Hasta el final. O sea, su mente estuvo completamente consumida por la búsqueda de una sola ecuación matemática. Una teoría del todo. Sí, una teoría capaz de explicar todo. Exacto. Capaz de explicar desde el nacimiento súper violento de una galaxia hasta, bueno, los impulsos eléctricos que están ocurriendo ahora mismo en el cerebro de quien escuche este análisis profundo. Pero murió sin poder encontrarla. Así es. Pero, ¿qué pasaría si el plano arquitectónico para esa ecuación final no estuviera escondido en un agujero negro, sino que acaba de ser publicado en un libro escrito por un ingeniero boliviano? Wow. Es que, fíjate, esa es precisamente la audacia del texto que tenemos sobre la mesa para nuestra exploración de hoy. El libro se llama La Fórmula Universal de Chai, escrito por Julio Chai. Y lo fascinante aquí, a ver, no es solamente la ambición desmedida de intentar resolver este rompecabezas que frustró al mismísimo Hawking, ¿no? Ajá. Sino la metodología. Chai no intenta, digamos, inventar una física completamente nueva desde cero. Claro, no tira todo a la basura. Para nada. En lugar de eso, toma 7 áreas fundamentales de la ciencia que históricamente se han odiado a muerte. Conceptos que normalmente no pueden existir en la misma pizarra sin que las matemáticas colapsen, ¿verdad? Exactamente. Y propone una manera de entrelazarlos en una sola línea de símbolos. Es una locura, y el resultado de esa unificación cambia por completo el paradigma. Porque, a ver, a menudo existe esta inercia cultural de pensar en el cosmos como una máquina gigante y súper fría. Ujú, el famoso reloj suizo. Sí, un reloj suizo operando en el vacío absoluto, lleno de engranajes gravitacionales súper predecibles y totalmente desprovisto de cualquier propósito. Pero al sumergirnos en la propuesta de Chai, esa visión mecanicista se desmorona de inmediato. Se cae a pedazos. Sí. El universo que plantea esta fórmula no es un reloj de metal, es una sinfonía. O sea, una partitura vibrante que respira y se retroalimenta. Y nuestra misión hoy es desempacar exactamente cómo funciona esta partitura. Sin perdernos en un mar de jerga incomprensible, espero. Obvio, intentaremos mantenerlo accesible, pero respetando la genialidad técnica de lo que el autor ha construido. Bueno, para entender cómo se puede cuantificar un universo entero en una ecuación, el libro nos obliga a cuestionar primero la estructura básica de la realidad. Y Chai parte de la geometría fractal. Ah, los fractales. Sí, de hecho hay una cita en la obra que originalmente es de Benoit Mandelbrot y sirve como una verdadera declaración de intenciones. Dice, las nubes no son esferas, las montañas no son conos, los relámpagos no viajan en línea recta. Ok, vamos a desempacar esto, porque es crucial. Sabemos que la física clásica ama las formas perfectas, ¿no? Las esferas, los planos lisos. Sí, la geometría ideal. Exacto, pero la naturaleza real es súper rugosa y caótica. Mandelbrot demostró que esa rugosidad tiene un patrón que se repite a diferentes escalas, como esas muñecas rusas, las matrioscas, Excelente analogía. Ajá. donde abres una y hay otra igualita adentro. O sea, la forma en que se agrupan las galaxias refleja de manera asombrosa la red de neuronas de un cerebro biológico. Y lo que me vuela la cabeza de la propuesta de Chai es que no lo deja en una simple observación poética. No, para nada, lo formaliza. Claro, él introduce esto en la ecuación matriz a través de un iterador fractal específico. La notación que usa es súper interesante. Es f sub n de x, t, g, c, h, k, m. Es un término interesantísimo, fíjate, porque si nos fijamos en las variables dentro de ese iterador fractal, bueno, no son simples marcadores de posición geométrica. Chai está metiendo ahí, o sea, cosas pesadas. La gravedad con la g, la velocidad de la luz con la c, la constante de Planck con la h. Exacto. Está obligando a las constantes fundamentales del universo a comportarse de manera fractal. La n representa la iteración matemática, el bucle. ¿Así es? Pero a ver, aquí tengo que plantear una duda gigantesca, porque como presentadora de este espacio me toca ser un poco escéptica. Adelante, dispare. Si metemos todo el universo en un bucle iterativo, donde la escala se repite desde el macrocosmos hasta el microcosmos, ¿no estamos matando el libre albedrío del caos? Ya veré por dónde vas.
O sea, si el universo es un patrón que se repite implacablemente debido a esta función f a la n, ¿dónde queda el espacio para lo impredecible? Suena a que estamos atrapados en un determinismo matemático disfrazado de matrioska. Es una objeción totalmente válida y, de hecho, es el talón de Aquiles de muchas teorías unificadas. Sin embargo, la genialidad de usar dinámicas no lineales aquí es que fractalidad no es sinónimo de clonación exacta. No, entonces, ¿cómo funciona? Chai aborda esta tensión explicando que la iteración matemática a esta escala incorpora dependencias extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. El patrón estructural se mantiene, o sea, la proporción matemática del universo perdura, pero los detalles microscópicos mutan en cada iteración. Ah, entiendo. No es una fotocopia. Exacto, no es una fotocopia. Piensa que es más bien como una improvisación de jazz sobre la misma progresión de acordes. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Sí, el caos y el orden no son enemigos en esta fórmula. El caos es simplemente la materia prima que el iterador fractal esculpe constantemente. Esa analogía del jazz ayuda muchísimo. Ahora, si ya tenemos esta arquitectura fractal, esta matriz de acordes que se repite a todas las escalas, surge un problema físico evidente. El movimiento. Exacto. Estas estructuras, estas galaxias y cúmulos estelares son colosales y se mueven a velocidades aterradoras. La geometría por sí sola no te explica el movimiento masivo. Para eso, tenemos que recurrir a las reglas de la gravedad y la deformación del espacio. Y aquí es donde la fórmula integra la relatividad general de Albert Einstein. Pero, y esto es clave, la hace colisionar de frente con la mecánica clásica de Isaac Newton. Lo cual suena a una receta para el desastre. Literal, pero lo hace con un nivel de atrevimiento matemático notable. Para capturar la curvatura del espacio-tiempo, Chai incorpora en su fórmula la clásica integral de la relatividad. Estamos hablando del término de la integral de r menos 1/2 de r por g mu nu más lambda por g mu nu, diferencial de volumen. Matemáticamente, integral de r menos 1/2 de r g mu nu plus lambda por g mu nu de d. A ver, para quienes tienen frescos estos conceptos de la universidad o de lecturas previas, representa matemáticamente cómo la presencia de masa le dice al espacio cómo curvarse. Así es. Y cómo el espacio curvado le dice a la masa cómo moverse, incluyendo esa lambda, la constante cosmológica empujando la expansión del universo. Todo bien hasta ahí. Es relatividad pura. Sí, relatividad de manual. Y hay una cita en el texto que encapsula esta maleabilidad hermosamente. Dice, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. El tiempo se dobla. Se estira y se encoge. Ajá, pero luego Chandranan afirma que esto puede convivir en la misma ecuación maestra con la física newtoniana local. Y, honestamente, me cuesta muchísimo comprar esa idea sin un nivel altísimo de escepticismo. Por la incompatibilidad del concepto del tiempo, tal vez. Totalmente. Decir que simplemente se recontextualizan ambas teorías suena un truco matemático barato. O sea, si el tiempo para Newton es un metrónomo perfecto, inalterable en todo el universo... Como un reloj absoluto. Exacto. Y el tiempo para Einstein es una banda elástica que se estira dependiendo de qué tan rápido te muevas o de cuánta gravedad experimentes. A ver, al intentar sumar ambas cosas matemáticamente, la ecuación debería romperse. No puedes tener un tiempo que es absoluto y relativo a la vez en el mismo universo. Bueno, si intentáramos aplicarlos simultáneamente al mismo fenómeno exacto, tendrías toda la razón. La ecuación colapsaría en infinitos y en un montón de inconsistencias. ¿Y entonces cómo lo salvan? Si conectamos esto con el panorama general y analizamos detalladamente cómo interactúa esa integral relativista con los términos clásicos en la fórmula de Chai, vemos que utiliza un principio de límites asintóticos y geometría de equilibrio. Newton no convive con Einstein compitiendo por el mismo espacio. Ok, ¿te sigo? Las leyes clásicas, o sea, el viejo fuerza igual a masa por aceleración, emergen orgánicamente como una consecuencia estadística cuando la curvatura gravitacional, es decir, el tensor G mu nu, tiende a ser plana. Ah, entiendo por dónde va. Es una cuestión de dominio de aplicación matemática codificada en la misma fórmula, ¿no? Exactamente. La integral macroscópica de Einstein rige la arquitectura de la autopista cósmica, la deforma, la estira y dicta cómo fluye el tiempo general a través del espacio interestelar. Ajá.
Pero a nivel microscópico, digamos, dentro del habitáculo del coche, que viaja por esa autopista, a las velocidades a las que se mueve una manzana cayendo de un árbol, o no sé, un satélite orbitando la Tierra, la curvatura es tan infinitesimal que las matemáticas clásicas de Newton son totalmente suficientes para mantener el equilibrio del sistema. O sea, Chai no les pone un simple signo de suma ignorando sus contradicciones. No, los enlaza de modo que Newton es la experiencia local que habita dentro de la geometría global relativista. Increíble. O sea, Newton construye la rueda del coche y Einstein deforma la pista por donde viaja la rueda. Esa síntesis matemática es fascinante y funciona de maravilla para explicar, planetas orbitando estrellas. Sí, a nivel macro funciona perfecto. Pero toda esta elegancia clásica y relativista se estrella contra una pared de ladrillos enorme cuando nos encogemos al nivel de una partícula elemental. O sea, si tomamos nuestra matrioska fractal de antes y nos vamos al nivel de un solo electrón, la gravedad y la certeza simplemente abandonan la sala. Sí, ahí ingresamos al caótico territorio de lo cuántico. A escalas subatómicas, el universo se niega a decirnos con precisión dónde está una partícula o qué velocidad tiene. Deja de ser un punto material sólido y se convierte en una nube difusa de probabilidades. Lo cual genera dolores de cabeza horribles. Y un conflicto filosófico inmenso. El texto original, de hecho, menciona la histórica frustración de Einstein, su famosa frase quejándose de que Dios no juega a los dados con el universo. Y la fantástica respuesta de Niels Bohr, sugiriendo que por favor dejara de decirle a Dios qué hacer. Famosísima interacción. Sí. Lo cual, a nivel de fórmulas unificadas, ha sido el mayor dolor de cabeza de la física moderna. O sea, ¿cómo unes la certeza gravitacional inmensa con la probabilidad difusa subatómica? Y Chai lo intenta resolver, incorporando una función muy particular. En lugar de tratar lo cuántico como un error de cálculo, introduce la función de fase cuántico fractal. Denotada como phi de t. Matemáticamente, phi de t. Exacto, phi de t. Y no solo eso, para poder conectar esta función subatómica con la materia y la gravedad, recurre nada menos que a la teoría de cuerdas y su concepto de dimensiones adicionales, empaquetando todo esto en el lagrangiano maestro denotado por la letra L caligráfica. L. Ese lagrangiano maestro es verdaderamente el puente crítico en esta teoría. En la física convencional, para que estemos en la misma página, un lagrangiano es una ecuación que resume la dinámica de un sistema, calculando su energía cinética menos su energía potencial. Lo básico. Sí, pero el lagrangiano de Raziel es infinitamente más ambicioso. Incorpora la idea fundamental de la teoría de cuerdas, que si hiciéramos un zoom extremo dentro de ese electrón nebuloso, no encontraríamos una esfera sólida, sino un minúsculo lazo de energía, vibrando a frecuencias inimaginables. ¡Wow! Y para que las matemáticas de estas cuerdas funcionen y expliquen todas las partículas conocidas, no nos bastan las 3 dimensiones que vemos todos los días. Necesitan matemáticamente hasta 11 dimensiones para vibrar. 11 dimensiones. Es que se dice fácil, pero es impensable. Así es. El lagrangiano maestro en la fórmula codifica cómo estas vibraciones multidimensionales dan origen tanto a las fuerzas que moldean el espacio como a la materia misma. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, y donde la idea de la máquina fría que mencionamos al principio muere definitivamente. O sea, si aplicamos la lógica matemática del lagrangiano maestro de Chai, un electrón, un fotón de luz o un quark dentro de un átomo de carbono no son objetos materiales, ¿verdad? No, para nada. Son notas musicales. Son vibraciones acústicas tocadas en cuerdas minúsculas dentro de dimensiones invisibles. Y si cada partícula de tu cuerpo, de la Tierra y de una estrella lejana es simplemente el resultado de la tensión geométrica de una cuerda vibrando, entonces la fórmula completa de Chai es esencialmente la partitura completa del universo. ¡Qué belleza de analogía! Es que piénsalo. El lagrangiano maestro es el músico. La función cuántica phi de t es la acústica impredecible de la sala de conciertos. Y la relatividad de Einstein es la estructura de acero y concreto del teatro mismo. Es una extrapolación visual y sonora muy precisa para interpretar la ecuación.
Todo el universo físico, según esta formulación, es la consecuencia matemática de una geometría vibratoria en dimensiones que nuestros sentidos simplemente no pueden procesar, pero que nuestras matemáticas, afortunadamente, sí pueden describir. Totalmente. Pero a ver, si tenemos los instrumentos, los músicos, el teatro y la partitura, ¿quién da la señal de inicio? Esa es la gran pregunta cósmica. Fundamentales de la mecánica, tanto clásica como cuántica, son simétricas respecto al tiempo. En el papel de un físico puro, las ecuaciones de Newton o de Schrödinger funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Matemáticamente son reversibles, sí. Exacto. Una pelota rebotando o retrocediendo matemáticamente es válida. Pero el universo real, nuestra experiencia diaria, no es así. No podemos rebobinar la película de la vida. Un huevo roto no se vuelve a armar. Y para resolver ese enigma del tiempo y del comienzo, Chai integra los dos últimos componentes vitales de su arquitectura. Primero, para el suspiro inicial, digamos, el disparo de salida de la sinfonía, recurre a la inflación cósmica de Alan Guth. Que es fundamental para entender la magnitud espacial. Claro. Estamos hablando de que una fracción absurdamente minúscula de segundos después del evento inicial, y hablamos de 10 a la menos 32 segundos. Casi nada de tiempo. Una nada. En ese instante, el universo sufrió una expansión de naturaleza tan violenta y exponencial que no tiene paralelismo con nada de lo que experimentamos hoy. Pasó del tamaño de una partícula subatómica a dimensiones macroscópicas, cósmicas, en un parpadeo. Así es. Y para no dejar esto como un simple acontecimiento histórico aislado en el pasado, la fórmula de Chai lo incorpora como un mecanismo intrínseco. Utiliza el término I de inflación en función de A, y inflación de A, junto con una constante dinámica clave que matemáticamente se expresa como E elevada a la lambda de t, E lambda t. Esa constante es brutal. Sí, esa constante exponencial es el combustible original. Demuestra cómo el espacio mismo fue impulsado a escalar, multiplicándose a sí mismo brutalmente, antes de que la materia pudiera siquiera intentar formar estructuras complejas. Es la semilla matemática de la expansión gigantesca. O sea, el lienzo estirándose a la fuerza antes de que alguien pudiera empezar a pintar sobre él. Pero ojo, esto todavía no resuelve la dirección del tiempo. No, solo el tamaño inicial. Ajá, la expansión inicial explica el qué y el dónde, pero el hacia dónde cronológico es otro terreno espinoso. Y aquí Chai acude a la termodinámica, específicamente a esa inquebrantable segunda ley y al aumento de la entropía. En la ecuación maestra, esto aparece clarísimo con el término delta S por T, que es el cambio de entropía multiplicado por la temperatura. Esto plantea una pregunta importante. Sabemos que el desorden siempre avanza en un sistema cerrado, ¿verdad? Sí. El calor se disipa, los sistemas complejos tienden al desequilibrio térmico y a la degradación. Esa delta S, la entropía, es inexorable. Un vaso que cae de la mesa y se hace añicos contra el suelo obedece a las leyes del movimiento que ya discutimos. Pero nunca, en toda la vida del universo, veremos que esos cientos de pedazos de cristal salten mágicamente desde el suelo, se ensamblen solos en el aire y vuelvan a formar un vaso perfecto en la mesa. Jamás. Pero fíjate, al poner ese término delta S, directamente multiplicando en la ecuación maestra de todo el cosmos, la fórmula básicamente está dictando que el desgaste es una ley fundamental de la estructura matemática del universo. Sí, está tejido en la realidad. O sea, estrellas apagándose, galaxias dispersándose, calor disipándose hacia un estado de congelamiento general. Y la verdad es que no puedo evitar pensar que multiplicar todo esto por la temperatura y el deterioro térmico es básicamente una condena a muerte. Suena súper pesimista, lo sé. Suena a que la misma fórmula está prediciendo que la sinfonía cósmica eventualmente va a desafinar, hasta que los instrumentos se caigan a pedazos y solo quede un silencio frío y oscuro. No es una perspectiva matemática increíblemente trágica. Entiendo perfecto por qué lo ves así. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos el decaimiento en la física teórica. Pero fíjate que las fuentes que revisamos sobre el trabajo de Chai ofrecen una perspectiva muy distinta a esa visión nihilista y terminal. ¿Ah, sí?
¿Cómo lo salvan de ser deprimente? La inclusión de la entropía no se interpreta como el villano de la ecuación, se ve como la creadora de sentido. Esa constante termodinámica es la prueba empírica y matemática de que existe una flecha del tiempo. O sea, la entropía como la razón por la que existe el progreso lineal. Exactamente. Piensa en esto. Sin el avance continuo y unidireccional de la entropía, no habría ninguna distinción física entre el pasado y el futuro. Todos los eventos serían matemáticamente reversibles, como bien apuntabas antes con el caso del vaso de cristal. Claro. En un universo sin delta S, nada tendría consecuencias permanentes. La entropía es básicamente el precio de admisión que paga el cosmos para poder tener una historia. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Es lo que permite que una civilización acumule conocimientos, que un cerebro forme un recuerdo, o que la evolución biológica no retroceda al azar. Sin el desgaste térmico de las estrellas disipando energía, jamás se forjarían elementos pesados como el hierro o el carbono. Sin ese desorden aparente, nada verdaderamente nuevo podría construirse sobre las cenizas de lo anterior. Es una reinterpretación espectacular. O sea, la entropía como la guardiana de la memoria cósmica. Le da dirección y narrativa al universo. Le da un propósito secuencial. ¡Totalmente! Si recapitulamos todo lo que hemos abordado de la fórmula hasta ahora, el nivel de ambición técnica de Chai es sobrecogedor. Hemos visto la función iterativa, f a la n, que le da una forma fractal al escenario. Hemos sumado la integral relativista y las fuerzas clásicas de Newton para darle movimiento a las grandes estructuras. Ajá. Subatómicas en dimensiones ocultas. Hemos justificado el disparo inicial de inflación cósmica y ahora el tiempo mismo fluyendo unidireccionalmente gracias al avance de la entropía. 7 pilares teóricos verdaderamente inconmensurables, todos conviviendo, interactuando y, lo más importante, balanceándose en una sola línea de lógica matemática pura. Y aquí es donde la discusión técnica tiene que inevitablemente dar un paso atrás para mirar el panorama completo, ¿no? Sí, porque las fórmulas solas son muy frías. Exacto. Porque aislar la física del ser humano, de nosotros que estamos tratando de entenderla, es perder la mitad de la historia. Las fuentes dedican una reflexión vital en el primer capítulo del libro, abordando lo que ellos llaman el viaje del silicio. Ah, ese capítulo es bellísimo. Sí, y es aquí donde la fórmula universal de Chai da el salto desde una simple pizarra matemática hacia algo que se siente casi como un manifiesto filosófico sobre el propósito de la existencia inteligente. Es que el viaje del silicio ilustra de manera brutal la conexión entre la materia inerte y nuestra capacidad de abstracción. El razonamiento es este. Digamos, la humanidad proviene del polvo estelar, sometido a eones de evolución, impulsada por esa misma flecha entrópica del tiempo de la que hablábamos. Somos polvo de estrellas, literalmente. Literal. Pero para comprender su propia complejidad, el cerebro biológico de carne y hueso no fue suficiente. Tuvimos que tomar un material humilde, abundante, que literalmente pisamos a diario en la arena de las playas. ¿El silicio? El silicio. Lo purificamos, grabamos en él circuitos microscópicos, construimos microprocesadores y supercomputadoras. Tomamos piedras, las electrificamos y les enseñamos a pensar, por así decirlo, a través de algoritmos e inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa todo esto en el contexto de una teoría unificada? ¿Qué concluyes tú? Pues significa que la fórmula de Chai no podría ni siquiera ser procesada, verificada o simulada en su inmensidad multidimensional sin estas herramientas digitales hechas de la Tierra. Nosotros, siendo materia biológica finita, construimos materia digital sintética para poder descifrar el código fuente de las estrellas y de la mecánica cuántica. Es un ciclo de retroalimentación asombroso, fíjate. El cosmos produce estrellas. Las estrellas forjan silicio y carbono en sus núcleos. El carbono se organiza en humanos. Los humanos organizan el silicio en computadoras. Y las computadoras calculan la fórmula que explica a las estrellas. ¿Es como una serpiente mordiéndose la cola? Exacto. En este marco, las ecuaciones de Chai sugieren que el ser humano y nuestras máquinas no somos simples observadores accidentales sentados al margen del universo. No somos público. No, somos el universo mismo organizando su propia materia para lograr comprenderse y mirarse al espejo. Es que
Saber que el latido de un corazón humano, la estructura de una galaxia espiral gigantesca, la caída impredecible de una hoja seca en otoño y la vibración de una cuerda cuántica en 11 dimensiones, quise decir que la vibración en 11 dimensiones, todo está atado y gobernado por el mismo entramado matemático interconectado. Todo está conectado. Es una red de entrelazamiento fundamental. Y la verdad te deja sin aliento. Y este es un excelente recordatorio de que, en el más alto nivel de la física teórica, las matemáticas dejan de ser simples herramientas de cálculo predictivo para ingenieros y se transforman en el lenguaje poético de la realidad subyacente. Los modelos anteriores, los de Mandelbrot, Bohr, Einstein y Newton, fíjate que no resultaron ser descartables. ¿No los tiramos a la basura? Ninguno estaba completamente equivocado. Simplemente, como demuestra Chai, cada uno estaba iluminando con una pequeña linterna una parte diferente de un elefante inmenso en una habitación completamente oscura. Y la fórmula universal de Chai es el intento monumental de encender por fin la luz principal de esa habitación. Ahora, para cerrar esta exploración exhaustiva, y dejando por un momento que la imaginación vuele un poco más lejos de los dominios estrictos del rigor académico, hay una idea que subyace a todo lo que hemos revisado hoy. A ver, cuéntame. Comenzamos la discusión destrozando el mito de que el universo es una máquina, y propusimos la analogía de la sinfonía. Pero si analizamos fríamente lo que impone el iterador fractal, si aceptamos que la naturaleza es en su esencia más pura un conjunto iterativo que procesa reglas geométricas desde el nivel macroscópico hasta el microscópico. Sí, la matriosca de la que hablábamos. Exacto. Y considerando que somos simples aglomeraciones de materia que, contra todo pronóstico estadístico, ha desarrollado herramientas y ecuaciones para auditar la realidad, pues surge una pregunta bastante provocadora. Te escucho con mucha atención. ¿No implicaría esto que el universo no fue meramente creado por una fórmula abstracta y ciega en el pasado? O sea, si un ingeniero como Julio Chai, usando circuitos de silicio, logra aproximarse al código del cosmos, ¿no sugiere esto que el universo mismo es una inmensa y primordialmente matemática que apenas está en proceso de despertar? Wow. Eso es profundo. Y que en su infinito esfuerzo por cobrar conciencia real de sí misma, simplemente nos fabricó a nosotros, utilizando el cerebro humano y nuestros servidores digitales de inteligencia artificial como su calculadora biológica personal para resolver su propia ecuación. Un pensamiento verdaderamente vertiginoso para llevarse y reflexionar la próxima vez que se queden mirando las estrellas en una noche despejada. Totalmente. Un universo despertando a través de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.